Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos en esta mañana de domingo 25 de abril para continuar compartiendo con todos ustedes la preciosa palabra del Señor. Hay una frase conocida que dice que somos lo que comemos. Sin embargo, no es algo en lo que solemos pensar demasiado, especialmente en nuestra juventud. Parece que nuestro sistema digestivo cuando estamos jóvenes soporta lo que le queramos o le podamos dar. Desafortunadamente, con la edad, esto va cambiando. Y bien sea por la fuerza, o sea, porque el doctor nos ordena, o por la razón, porque decidimos por nuestro propio bien, o quizás una mezcla de las dos, ajustamos nuestra forma de alimentarnos. Poco a poco empezamos a descubrir que hay ciertos alimentos que aunque nos gusten, debemos a toda costa evitar. Y otros que aunque no sean de todo nuestro agrado, tenemos que consumir por nuestro propio bien. Muchos de nosotros que no tuvimos la prudencia de escuchar el consejo de controlar nuestro apetito, hoy estamos pagando un alto precio. Hemos llegado a ser lo que hemos comido. Incluso hoy algunos hasta nos parecemos a lo que comemos. Y si no me cree, mirémonos la cinturita. Le voy a dar una pista. ¿Qué forma tienen las pizzas, las hamburguesas, las donas, los pastelitos, las pupusas, los tamalitos, los buñuelos? Todos tienen una forma esférica. Y eso no es coincidencia. Y no sigo porque creo que ya captaron la idea de lo que le quiero decir. Además nos puede dar hambre a esta hora y está muy temprano. En realidad, nuestro apetito físico nos está ocasionando varias dificultades para poder controlarlo. En años recientes, la obesidad ha sido o se ha venido convirtiendo en un problema de salud muy grave y está alcanzando niveles de epidemia a nivel mundial. Pero los seres humanos no solo tenemos apetito por la comida, hemos desarrollado un apetito voraz por todo lo material. Cada día la sociedad de consumo en la que vivimos nos crea necesidades, o sea, nos da hambre y nos ofrece con qué saciarla. Pero todo esto que nos ofrece es temporal. Este alimento material siempre nos deja deseando más. Siempre hay lugar para un pastelito más, para un aparatico electrónico más, para otro par de zapaticos más, para otra cajita de herramienta más, y etcétera, y etcétera, y etcétera. La solución obviamente no es dejar de comer. La solución es aprender a comer más balanceadamente, controlar nuestros apetitos y sobre todo distinguir cuál es el alimento que realmente nos satisface y nos hace bien. Recuerden, somos lo que comemos. Y lo interesante de esta afirmación es que también tiene una aplicación espiritual muy importante y sobre todo muy pertinente para el tema que trataremos hoy. Espiritualmente estaremos bien o mal alimentados dependiendo de la frecuencia con que nos alimentemos, la clase de alimento que consumimos, pero sobre todo que sepamos de cuál fuente recibiremos el alimento que nuestra alma necesita. Los seres humanos tenemos dos tipos de hambre, una temporal y otra eterna. Ambas pueden ser saciadas por Dios, pero lo importante es que nosotros sepamos cuál de ellas debemos saciar primero para así poder controlar la otra. El apóstol Juan parece en este relato que vamos a ver hoy hacer un pequeño paréntesis en ese relato de la mujer samaritana, como si fuera una historia totalmente diferente. Pero si miramos con atención nos daremos cuenta de que este relato está íntimamente ligado con todo lo que ha venido sucediendo, no solo en este capítulo, sino en los capítulos anteriores y durante el ministerio del Señor que nos relata el Evangelio de Juan. Jesús utiliza
una necesidad básica, que es la necesidad del alimento, para enseñar una verdad espiritual acerca de cuál es el alimento que realmente puede satisfacer nuestra alma. Nosotros tendremos que tomar una decisión acerca de cuál alimento buscaremos primero y con cuál quedaremos satisfechos. Así que lo invito para que abramos en esta mañana nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y retomemos desde el verso 31 y vamos a ir hasta el 34 en esta mañana. Y veamos lo que el Señor tiene para enseñarnos a través de esta conversación que Jesús sostiene con sus discípulos. Y en este pasaje encontraremos tres elementos fundamentales. El primero de ellos es que hay dos alimentos diferentes. Hay dos alimentos diferentes. Lo segundo que encontraremos es que hay un alimento que no satisface. Y lo tercero que encontraremos es que hay un alimento que realmente satisface. Así que vayamos al texto y empezamos en el verso 31. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Así que hay dos alimentos diferentes. Esto es lo primero que vamos a examinar. Y el apóstol Juan sigue, o siguiendo más bien su forma particular de relatar la vida de Jesús, entreteje una historia con otra. Nos está hablando de la samaritana, pero allí nos pone otra, como para formar una especie de tapiz de muchos colores y texturas que al final dan como resultado una pieza magnífica. El capítulo 4 de este evangelio se ha centrado en la historia del encuentro que Jesús tuviera con la samaritana. Mire, nos ha tomado 5 sermones llegar hasta aquí. Ahora, Juan da un pequeño giro en su historia y cambia por un momento el enfoque de la historia y lo concentra en el regreso de los discípulos con las provisiones que fueron a buscar. Recuerde que así empezó. Jesús se quedó y ellos se fueron a buscar las provisiones. Y Jesús, una vez más, inicia una conversación que tiene un sentido espiritual. Y quiero que preste mucha atención porque ya ha sucedido 2 veces anteriores en el Evangelio de Juan en los capítulos que hemos visto. Sucedió con Nicodemo, ¿cierto? La necesidad de nacer de arriba, 2 realidades que lo vimos en su momento, y acaba de suceder con la samaritana. 2 realidades, la necesidad de beber agua viva en lugar del agua estancada. El objetivo de Jesús con esta tercera ilustración es exactamente el mismo. Resaltar una necesidad muy importante, una realidad, y esa necesidad espiritual la contrasta ¿con qué? Con una realidad y una necesidad material. Los discípulos consiguieron los alimentos y le rogaron a Jesús que comiera. Y a pesar que, como ya vimos, Jesús estaba cansado y por supuesto con hambre, decide aprovechar el momento y darle a los discípulos una lección muy interesante. Según Jesús, hay 2 tipos de alimentos muy diferentes. Uno que era necesario y el otro que es imprescindible. Con firmeza Jesús les dio a sus discípulos, o les dice más bien, que Él tiene otro tipo de alimento muy diferente al que ellos le están ofreciendo, y el cual ellos desconocen totalmente. Nosotros, como seres humanos que vivimos en una realidad material, es apenas lógico que nuestra manera primaria de entender la vida parta de nuestros sentidos y nuestros deseos. También una parte importante que participa de esta forma de ver, entender e interactuar con el mundo material está profundamente ligada ¿con qué? Con nuestra condición de pecadores. Con el pecado nosotros perdimos esa capacidad para ver y apreciar lo espiritual. Por eso es por lo que lo material siempre tiende a ser nuestra primera y principal prioridad. Cada día nosotros nos debatimos entre lo que es necesario y lo que es imprescindible.
dos diferentes realidades, en otras palabras, dos tipos de alimento diferentes. Déjeme ilustrarle tal vez esta realidad de la siguiente manera. Usted como padre, por un lado, siente la responsabilidad de darle a sus hijos todo lo material, todo aquello que ellos necesitan, ¿cierto? Todo lo que necesitan. Y en muchas ocasiones he encontrado que la experiencia es que probablemente les queremos dar lo que nosotros no tuvimos de jóvenes. Y para lograr este objetivo, tiene que trabajar largas horas, salir temprano de la casa, es decir, antes que sus hijos se levanten, y regresar tarde, es decir, después que sus hijos están durmiendo. Y justo cuando usted planea un fin de semana con ellos, surge de repente una obligación laboral o una oportunidad para ganar un dinerito extra que le permitirá seguir proveyendo el alimento material, ese que usted y yo consideramos necesario. Pero, ¿qué de lo imprescindible, mi hermano? Ese es precisamente el alimento que Jesús está diciendo que no sabemos. Uno que es imprescindible. En estas circunstancias tenemos que tomar una decisión. ¿Seguimos trabajando y buscando el alimento material necesario? ¿O venimos a Jesús y descubrimos cuál es ese alimento que realmente es imprescindible, sin el cual no podemos subsistir? Preguntémonos algo, mis hermanos. Con la mano puesta en el corazón, ¿necesitan nuestros hijos más cosas materiales en sus vidas de lo que ya tienen? ¿O necesitan tal vez más la presencia y el ejemplo de sus padres en sus vidas? ¿Qué necesitan más entre estas dos cosas? ¿Necesitan más aparatos modernos que los conecten con el mundo? ¿O necesitan padres espirituales que les enseñen cómo conectarse con Dios? Dos realidades, dos tipos de alimentos, metafóricamente hablando. Pero este es un ejemplo que aplica a todos los diversos aspectos materiales de la vida y en los que, aunque son necesarios, nos pueden hacer perder de vista que lo imprescindible, lo fundamental, lo esencial. Lo material y lo espiritual son dos realidades para el hombre. No podemos negar ni la una ni la otra, pero son muy diferentes. Mientras esta realidad material es necesaria, ¿sí? Tenemos que ponernos vestido, tenemos que comer. La realidad espiritual es imprescindible. Sin ella no podemos existir. Por eso es que en este relato los apóstoles, con cariño y con una preocupación genuina, le ofrecieron a Jesús los alimentos que habían conseguido. Pero Jesús decide aprovechar esta oportunidad y enseñarles que mientras ellos se preocupaban por la realidad física y material que era necesaria, hay una realidad espiritual imprescindible que ellos estaban desconociendo, que ignoraban. Todos los seres humanos tenemos dos tipos de hambre. Una que es necesaria para suplir nuestras necesidades materiales y otra que es imprescindible para poder satisfacer nuestra necesidad espiritual. Dios no desconoce que usted y yo tenemos necesidades físicas, materiales, que son importantes suplir. Y ese es precisamente el alimento que salimos a buscar con nuestros trabajos, con nuestras ocupaciones. Sí. Pero hay otro alimento que solo Dios nos puede brindar. Y ese desafortunadamente es el que la mayoría de nosotros no sabemos buscar o no queremos buscar. Por eso, al igual que los apóstoles, necesitamos que Jesús nos enseñe cuál es la gran diferencia entre estos dos alimentos. Verso 33 dice: entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Cuál es el segundo elemento que encontramos aquí? Entonces, Jesús menciona o les da a entender que hay un alimento que nos sacia.
Por eso, ante la respuesta un tanto inexplicable por parte de Jesús, hay un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos quedaron desconcertados y rápidamente se preguntaron, ¿será que alguien vino y le trajo algo de comer? ¿Alguien le dio algo de comer? ¿Qué pasó aquí? Y claramente esta actitud demuestra que ellos no tenían todavía clara qué, la realidad espiritual de la que Jesús les estaba hablando. Los apóstoles quedaron igual que Nicodemo cuando Jesús le dijo que había que nacer de arriba, y como quedó la samaritana cuando le dijo que Jesús le iba a dar, que tenía que beber agua viva. Ellos quedaron exactamente iguales. Ellos estaban pensando en términos ¿qué? Materiales. Jesús les estaba hablando en términos espirituales. Por eso es que quedan confundidos con la afirmación que Jesús hace acerca de ese alimento que ellos desconocen. Una vez más Jesús hace precisamente esto de manera deliberada. ¿Para qué? Para hacer reflexionar a los discípulos con la intención de que se preparen para recibir una gran lección espiritual. Y usa para ello una necesidad básica, el alimento. En este relato Jesús resalta el contraste entre la realidad y necesidad material temporal y la realidad y la necesidad espiritual eterna de los hombres. Es un contraste. De manera implícita, Jesús les deja saber que estos alimentos físicos que ellos acaban de traer les sustentarán por un determinado lapso de tiempo, por un espacio de tiempo. Pero después de ciertas horas volverán a sentir hambre y tendrán que comer nuevamente, tendrán que buscar alimentos nuevamente. Es semejante a la ilustración de agua que le hiciera la samaritana. Si bebes de esta agua de este pozo, volverás a tener sed. Término material, término espiritual. Ese alimento que los discípulos consiguieron no les podía saciar permanentemente. Mi hermano y mi amigo que me escucha, los seres humanos fuimos creados por Dios, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos un componente espiritual y otro material. En ese cuerpo están los dos elementos. Mientras no habíamos pecado, estas dos partes de nuestra naturaleza se mantenían en perfecto balance y había armonía. ¿Para qué? Para poder disfrutar de la comunión con Dios, al igual que podíamos disfrutar de todo lo creado. Dios proveyó para nuestras necesidades físicas. Si usted va a Génesis capítulo 1, por allí por el verso 30 en adelante, el Señor afirma que todo cuanto Él creó, los animales y las plantas, nos servirían de alimento. ¿Que nos servirían para qué? Para satisfacer nuestras necesidades físicas. Pero para satisfacer nuestra necesidad espiritual, Dios estableció que el hombre tendría el privilegio de disfrutar de su comunión, de la intimidad y del compañerismo, es decir, de la relación. Ambos aspectos de nuestra realidad estaban completos en el principio y en nuestra relación con Dios. Tanto lo material como lo espiritual serían sustentados. Esos dos aspectos de nuestra realidad estarían perfectamente sustentados. Pero el pecado rompió el balance. Desde aquel momento hasta ahora, nuestra disposición, ¿cuál es? O más bien nuestra predisposición, es a buscar lo material para saciar la necesidad tanto material, y pensamos que a veces con eso podemos también saciar la necesidad espiritual. Esto es imposible, mi hermano. Lo material nunca reemplazará o saciará nuestras necesidades espirituales. Todos los seres humanos tenemos necesidades físicas esenciales y Dios lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque Él nos creó así y nos ha provisto de la capacidad para satisfacer dichas necesidades, que dentro del marco bíblico y de la creación son perfectamente correctas. Pero también tenemos la necesidad espiritual y esa solo Dios nos puede satisfacer esa necesidad.
Volviendo por un momento al ejemplo anterior acerca de sus responsabilidades como padre, su familia necesita el sustento que usted con su trabajo provee para ellos. Suplir para la parte material de la existencia de su familia. Claro, necesitan techo, necesitan ropa, necesitan comida, necesitan medicinas, todo lo que necesitamos. Pero también usted como creyente tiene la responsabilidad de suplir para el sustento espiritual de su familia. Y para ello, ¿qué debe hacer? Así como para lo material va a su trabajo, para lo espiritual debe buscar ¿qué? Desarrollar, mantener la comunión con Dios y guiarlos a ellos. ¿A quiénes? A su esposa, a sus hijos, o si usted es la madre, cabeza de hogar, guiar a sus hijos al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos creer que con proveer toda la comida y el techo, como decían antes, ya hemos cumplido a cabalidad con nuestra responsabilidad, ya hemos cumplido con nuestra familia. Esa es una parte importante de nuestra responsabilidad, que no quepa la menor duda. Pero esa parte no lo es todo. Es una de las dos partes que necesitan. Nuestras familias necesitan el sustento material, necesitan también el sustento espiritual. Y el aspecto espiritual es fundamental y es la mayor responsabilidad que nosotros tenemos. Lo material, sin importar qué tan costoso, moderno y abundante sea, no saciará nunca la necesidad espiritual que todos tenemos. Y esa es precisamente la clase de alimento que nos hace. Aunque parece hacerlo por un momento, pronto se vuelve a tener hambre. Jesús utilizó cada oportunidad para darle a sus discípulos una enseñanza espiritual que transformara sus vidas de manera profunda y permanente. Jesús sabía que él tenía el tiempo limitado, él no iba a estar 10 años, 15 años, 20 años, sabía que tenía el tiempo limitado. Por lo tanto, no dejó escapar ninguna oportunidad, si fuera por cansancio o por el hambre, para darles una lección. Cada oportunidad la aprovechó para prepararlos. ¿Para qué? Para la tarea que tendrían que desarrollar una vez que él no estuviera con ellos. Los discípulos debían entender un principio fundamental, que lo material nunca saciaría la necesidad espiritual de los hombres. Por eso era necesario entender cuál era ese alimento que sí satisfacía por completo el hambre espiritual. Usted en su trabajo como padre y yo en mi trabajo como pastor necesitamos entender que cada uno de nosotros tenemos dos realidades, la realidad material y la realidad espiritual, y que es nuestra responsabilidad tratar de proveer el alimento adecuado para cada una de estas necesidades. Usted como padre y yo como pastor debemos entender que tenemos el tiempo limitado para enseñar esta gran verdad a nuestros hijos o a los hermanos. Sus hijos pronto crecerán y se irán. ¿Y qué va a hacer de ellos? El pastor está en una congregación, se puede ir, o los hermanos se pueden ir. Es urgente que nosotros les enseñemos que necesitamos un tipo de alimento muy diferente para saciar nuestra necesidad espiritual y que ese alimento solo Dios nos lo puede brindar. Verso 34. Jesús les dijo, mi comida, preste atención cuál es la comida de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Vio el contraste? ¿Cuál es el tercer elemento que encontramos en estos versos? El alimento que realmente satisface. Después de crear a propósito, porque Jesús lo hacía todo con un propósito, ese ambiente de incertidumbre entre los discípulos acerca de, yo tengo una comida que ustedes no saben, y ellos dicen, ¿quién le habrá dado de comer? Jesús creó a propósito ese ambiente, ese momento, porque era un momento pedagógico para los discípulos. Y él como maestro aprovechaba cada oportunidad.
Jesús se asegura de que ahora los discípulos están interesados y atentos en saber la respuesta. O usted no estaría así como intrigado, ¿qué es lo que va a decir? Usted viene ahora con el pan, viene con un refresco, lo que quiera que sea, y Jesús le dice, no, yo tengo otra comida que me alimenta más y ustedes no saben cuál es. Capta la atención. Y es precisamente lo que hace interesante esta historia, que el Señor afirma precisamente esto después de haber tenido una larga conversación con la samaritana. Aquí es donde los hilos se entretejen, como le decía, en ese tapiz. Mientras los discípulos se fueron a buscar el alimento, Jesús hubiese podido escoger ¿qué? Descansar. El relato nos dijo que Jesús estaba cansado de la jornada. Descansar, darse una siestecita, era la hora más caliente del día, hasta que ¿qué? Los discípulos llegaran y dejar que aquella mujer, que de pronto apareció sola, y ya sabemos la razón por qué lo hacía a esa hora, que vino a recoger agua al pozo, se marchara. Al fin y al cabo, solo se trataba de una samaritana más, ¿no? Pero mientras los discípulos fueron a Samaria por provisiones, Jesús, al conversar y conducir a aquella mujer a la salvación, ¿qué estaba haciendo? Haciendo la voluntad del Padre, es decir, estaba recibiendo el alimento espiritual y estaba siendo sustentado. Esa es la comida, hacer la voluntad del Padre. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Nosotros no sabemos por el relato cuánto fue el tiempo que los discípulos tardaron en ir y volver. Pero Jesús, a pesar de estar cansado físicamente, había recibido las fuerzas espirituales necesarias para continuar con la obra que el Padre le había encargado. Por eso cuando los discípulos llegaron, lo encontraron tranquilo y satisfecho. Sí, Jesús estaba tranquilo y satisfecho, aunque todavía estaba cansado y tenía hambre. Hacer la voluntad de Dios para Jesús era el único alimento espiritual que realmente necesitaba, el que lo sustentaba y el que lo satisfacía por completo. Hacer la voluntad y hacer el trabajo para el cual lo mandaron. El comentarista bíblico William Barclay dijo algo que me llamó poderosamente la atención y se lo quiero citar textualmente en su comentario sobre el Evangelio de Juan. Dice, bien se puede decir que Jesús es la única persona en todo el mundo que no hizo nunca lo que quería. Se lo quiero repetir. Quiero que me preste mucha atención. Bien se puede decir que Jesús es la única persona en todo el mundo que no hizo nunca lo que quería, sino siempre lo que Dios quería. Nosotros, debido a la condición de pecadores, constantemente nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Esta es una tensión constante entre nosotros, porque sabemos qué es lo que agrada a Dios, cuál es su voluntad para nosotros. Eso lo sabemos muy bien. Con leer las Escrituras, y aunque no seamos muy asiduos, lo sabemos qué es lo que Dios quiere. Pero nuestros deseos y la atracción que ejerce lo material en nuestras vidas, en muchas ocasiones termina ¿qué? Pesando más. Queremos satisfacer nuestro apetito material. Pesa más en la balanza. Si lo imagináramos en una balanza, lo espiritual y lo material, nosotros por nuestra inclinación siempre a lo material. Pero en medida que nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios cada día, el efecto que lo material ejerce sobre nuestras vidas irá disminuyendo. Es decir, el plato se irá inclinando hacia el otro lado, hacia el lado opuesto. Pero también, valga la redundancia, lo opuesto es verdad. En medida que lo material ejerza más su poder en nuestras vidas, menos espirituales seremos. Y menos querremos y menos podremos hacer la voluntad del Padre. Aquí está la tensión a la cual nos enfrentamos todos.
para utilizar la ilustración que Jesús hace en este pasaje, básicamente, quien se alimenta con la comida celestial, es decir, quien hace la voluntad del Padre y cumple su obra, sentirá cada vez menos el efecto ¿de qué? De lo material. Lo material ya no ejercerá ese peso sobre él. Pero, mis hermanos, esto no significa que no tendremos necesidades físicas que satisfacer. No, sino que significa que podremos escoger sabiamente cuál alimento debemos buscar primero y con cuál quedamos más satisfechos. Los que llevamos un tiempo en el Evangelio, caminando con Jesús, como lo decimos metafóricamente, sabemos que hacer la voluntad del Padre no es fácil. Y que en este proceso y en este camino nosotros hemos tropezado muchas veces cuando nuestros deseos por lo material han ejercido una mayor atracción, una mayor fuerza sobre nuestras vidas y nos sacan. Pero esto no significa que nosotros poco a poco no hayamos progresado. Es ahí donde se ve la madurez espiritual, la santificación de la que hablamos. Cada día podamos hacer la voluntad de Dios y que poco a poco, al hacer la voluntad de Dios, vamos descubriendo que se ha convertido en nuestra mayor fuente de satisfacción. Jesús constantemente le habla a sus discípulos cuál era la voluntad del Padre al enviarlo y cuál era la misión que él debía cumplir. En el Evangelio de Juan lo vamos a volver a encontrar por lo menos 3 veces más. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino que vengo a hacer la voluntad del que me envió. Jesús, al igual que usted y yo, tuvo necesidades físicas y necesitó suplirlas. Pero estas necesidades físicas, esta hambre física, nunca fueron para Jesús ni un obstáculo para cumplir con su responsabilidad, ni tampoco se convirtieron en la principal prioridad en su vida. El Padre, mire esto, en el ministerio de Jesús, el Padre se encargó de suplir tanto lo material como lo espiritual. La prueba está en este mismo pasaje. Los discípulos fueron y volvieron, ¿con qué? Con alimento, para saciar su hambre física y recuperar las fuerzas. ¿Quién les proveyó para comprar esos alimentos? Dios les proveyó. Pero de la misma manera, cuando el Padre condujo a la samaritana a donde estaba Jesús, le estaba dando ¿qué? El sustento espiritual. Tanto a Jesús como a aquella mujer. Dios le proveyó. Entonces Dios provee tanto lo material como lo espiritual. Es necesario que nosotros comprendamos, mis hermanos, que mientras hacemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, Él se encargará de suplir el alimento que nuestro espíritu necesita, así como también se asegurará que tengamos todo lo necesario para sustentar nuestro cuerpo físico. Óigame bien, lo necesario no es en abundancia, no es para acumular, lo necesario. Dios sabe que tenemos necesidad tanto en lo espiritual como en lo material. Si tan solo creemos o pensemos en esto, el Dios que nos dio esta vida, que nos dio este cuerpo, no lo sustentará. Mientras nosotros hacemos su voluntad, lo material irá poco a poco perdiendo ese poder que ejerce sobre nuestras vidas. Jesús confiaba plenamente en que su Padre lo había enviado a realizar un trabajo muy especial y le proveería todo lo que él necesitara, tanto el alimento espiritual para que pudiera llevar a cabo esa obra espiritual, así como también le supliría todo lo material que Jesús necesitaba para sustentar su cuerpo. Jesús estaría siempre satisfecho. ¿Por qué? Porque él podía confiar en que su Padre siempre se encargaría de todo. Para nosotros no es diferente, hermano, ya que Dios es nuestro Padre también. Recuerda que Jesús nos dio esa gran bendición de que a Dios lo podemos llamar Padre. Aquel que nos creó, que prometió proveer el alimento para satisfacer y sustentar el cuerpo, también nos proveerá el alimento para satisfacer el espíritu.
Solo tenemos que aprender a creer en Él, esperar en Él, confiar en Él. Y entender que el alimento espiritual es siempre más importante y será el único que realmente puede saciarnos por completo. Le repito la frase que dije al principio. Somos lo que comemos, tanto en lo físico como en lo espiritual. Si buscamos en el mundo satisfacer nuestra hambre material, cada día estaremos menos satisfechos y con más hambre. En esta vida, mientras tengamos este cuerpo físico, indudablemente tendremos necesidades físicas que suplir, pero también tenemos la necesidad espiritual, que entre la material y la espiritual, obviamente la espiritual es mayor. En ambos casos, Dios nos suplirá el alimento que realmente nos satisface. Cada uno de nosotros irá desarrollando un apetito que necesitará ser satisfecho. Lo material y lo espiritual. En medida en que alimentemos el apetito material, el apetito espiritual irá perdiendo su importancia en nuestras vidas hasta que moriremos de inanición espiritual. Pero si por el contrario, cada día saciamos nuestra necesidad espiritual, el apetito material estará bajo control y estaremos contentos con lo que el Padre tenga bien proveernos. Sea poco o sea mucho, como dice el apóstol Pablo, aprendido a contentarme cualquiera que sea mi condición. No podemos olvidar que el alimento material no podrá satisfacer nuestra necesidad espiritual. Pero, mire esto, lo material no satisface nuestra necesidad espiritual, pero preste atención a esto. Pero el alimento espiritual no solo controlará o llenará nuestro apetito, sino que nos permitirá controlar el apetito material, el apetito por las cosas materiales. Y entonces, constantemente estaremos satisfechos con lo que Dios tenga a bien darnos. A medida que avanzamos en esa dirección, descubriremos que hacer la voluntad de Dios se convertirá en nuestro alimento favorito y el que más nos sustenta. Nos llena de alegría y nos da propósito para poder cumplir con ese gozo, con ese entusiasmo, la misión que a cada uno de nosotros Dios nos ha encargado. En su hogar como padre, en su trabajo como dueño o empleado, o en la iglesia como pastor o como miembro. Y por supuesto, ocuparemos también el lugar con gusto en la sociedad. Cuando cada día empecemos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de aquellos que nos rodean, recuperaremos el balance perdido por el pecado. El alimento que verdaderamente nos saciará será el espiritual. El material seguirá siendo importante y necesario mientras estemos en este mundo, pero siempre estará bajo control y estará satisfecho en su justa medida. Ahí donde está mi hermano, lo invito para que incline su rostro y oremos por un momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias hoy por permitirnos entender que hay un alimento superior que saciará todas nuestras necesidades espirituales y pondrá bajo control nuestras necesidades materiales. Jesús, gracias por mostrarnos que hacer la voluntad del Padre es el alimento perfecto que nuestra alma necesita para poder quedar satisfechos. También te damos gracias porque tú nos suplirás para nuestras necesidades materiales básicas y estaremos contentos sin que el apetito por lo material nos vaya a dominar. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a cada día a alimentarnos correctamente, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material de nuestras vidas. Jesús, enséñanos cada día a ser más como tú, hombres y mujeres que se alimentan de manera balanceada. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.